Muy buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Eduardo Ruiz, para aquellos que no me conocen. Desde hace muchos años yo he estado vinculado al turismo en Venezuela. De hecho, más de 2 décadas. El 16 de febrero cumplimos 24 años desde el primer momento en que decidimos pues comprar el dominio benaventur.com, un portal que nace para promocionar todos los lugares turísticos, todos aquellos prestadores turísticos que tiene Venezuela. Pero la historia va mucho más atrás, ¿okay? Cuando éramos jóvenes había un grupo de buenos amigos en ese entonces y como todo joven pensamos en hacer algo juntos para salir adelante. Ya a todos nos encantaba viajar. Recuerdo que mi papá tenía una posada en Apartaderos y nos gustaba mucho ir para allá, etcétera. Y resulta que empezamos a hacer un proyecto que se llamaba Ecoaventura. ¿Okay? Ecoaventura empieza a tomar forma, y se quería convertir como un operador turístico, como en una página web que vendiera paquetes, ¿ok? Y nosotros mismos éramos los que íbamos a ir, íbamos a llevar a la gente a conocer a los sitios, porque yo tenía amigos posaderos en Mérida y los muchachos también conocían. Y bueno, yo era diseñador, soy diseñador web, y yo me encargué de hacer la página web de Ecoaventura. Y eso se engavetó. ¿Por qué? Porque bueno, cada uno se fue a España, el otro X. ¿Ok? Eso es una historia de jóvenes. Y eso quedó engavetado. En el año 2002 me encontraba yo en mi casa, debajo de una mata de mango, en una hamaca, y pienso, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me recuerdo de ese proyecto de Ecoaventura. Se compra el dominio benaventur.com, ¿ok? Y empiezo yo con el proyecto únicamente. A mí me gustaba mucho toda esta historia del turismo, porque mi papá tenía una posada en Apartaderos, ¿ok? Cabañas y Posadas San Isidro, debajo de la Loca Luz Caraballo, era de mi papá. Él tenía ahí su esposa, él tenía sus hijos y nueva familia. Y yo duré 3 años viviendo con papá. Cuando estoy viviendo con papá, yo empiezo a entender lo que es el contacto con el turista, qué quiere el turista, a dónde quiere ir el turista. Y empiezo a ver que la mayoría de las personas lo que hacen es ir a los lugares que ya están predefinidos. Propiamente hablando de Apartaderos, la gente iba, entonces subía al observatorio, subía a Pico el Águila, subía a la laguna de Mucubají, iban a ver el cóndor en cautiverio, iban a los aleros, iban a los lugares icónicos del sitio. Pero había mucho más allá de esa historia turística, ¿no? Continuando con el tema benaventur.com. Siempre hemos querido tener artistas y artesanos dentro del portal. ¿Por qué? Porque entendemos claramente que un hotel y una posada, una cabaña, es un lugar donde tú vas a descansar. Sea un gran hotel o sea una posada pequeña, ¿okay? Que tenga unas instalaciones increíbles, igualito tú vas a ese sitio es a descansar. Pero lo que hace el turismo realmente en Venezuela es lo que está alrededor de ese lugar de hospedaje. ¿Ok? Entonces, en benaventur.com siempre quisimos colocar, ingresar artistas y artesanos. Hace poco un gran amigo, artista plástico, me comenta que estaba recogiendo una exposición que él tenía en una sala que la sala era muy buena. De hecho, había mucha gente, era un lugar donde iba gente, probaban los productos que se vendían en el sitio, y tenía 2 años en ese lugar exponiendo sus obras y no había vendido ni una sola obra. Y eso me dejó pensativo. Y eso me llevó
a años atrás en mi vida, cuando me encontraba junto a mi familia en Ecuador. En Ecuador hay una posada que se llama Casa San Marcos, en el casco histórico de Quito. Y nosotros fuimos a visitarla, ¿okay? Fuimos al sitio, conocimos a sus dueños, conocimos a la persona encargada, unas bellísimas personas. Y cuando entramos a Casa San Marcos, yo quedé impactado. Mi esposa quedó impactada también. Ahí les estamos mostrando las fotos del lugar. Porque cuando entras a la sala, cuando entras a la sala donde está una gran mesa espectacular, aparte de que habían grandes obras, grandes piezas, unas esculturas increíbles, en la mesa había un botero original. Eso me dejó impresionado. Era la primera vez que yo podía tocar un botero, lo tenía allí. Pero eso no es todo. Cuando vamos a las habitaciones, me consigo con un Kandinsky. Y cuando voy saliendo de la habitación, me consigo con un Picasso original. Y eso nunca se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Pero lo que me trae a colación, lo que me trae a recuerdo, es la importancia que tiene tener el conocimiento de un artista. ¿Ok? Y no es que yo sea el más estudiado de arte y que yo me sepa quién es un Kandinsky o que es un Picasso, porque no lo sé, pero lo reconozco. ¿Por qué lo reconozco? Porque en algún momento lo vi, en algún momento lo escuché, lo aprendí y ahí está. Y aunque no lo utilices, cuando tú ves la referencia, cuando tú ves la obra, cualquier persona ve un Miró o un trabajo de Miró y apenas tú lo ves, tú lo vas a reconocer. ¿Por qué? Porque lo reconoces simplemente porque lo has visto, porque te lo han dicho, porque lo has escuchado. Y eso me sucedió a mí porque mi madre y mi padre son artistas plásticos. Mi padre estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y mi mamá estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Maracay, en la Escuela de Artes Plásticas Rafael Monasterio. Hubo momentos en mi niñez en los que yo simplemente me iba con ella a sus clases y entraba a arte puro, entraba a esmalte, entraba a escultura. Conocí grandes artistas, profesores, artistas que eran profesores de mi mamá. Conocí a Meneses, conocí a Aristides Mata, conocí a una cantidad de artistas increíbles realmente. Luego de eso, mi casa en el Limón Maracay era una casa que se convirtió en una galería de arte. La llamaban A37 o Área 37. Quedaba en la Agustín Codazzi de El Limón, Maracay, el estado Aragua. Esa casa, cada uno de los cuartos, de hecho nosotros no teníamos cuartos, nosotros no teníamos camas, porque las camas eran como unos grandes muebles que arriba eran forrados con una tela verde. Recuerdo que mi mamá y mi papá pues cosían y hacían eso, unos muebles espectaculares, y debajo de los muebles había unos huecos que se hicieron específicos para eso. Y ahí guardábamos las sábanas y guardábamos las almohadas y las cosas de dormir. Entonces ahí dormíamos en las noches. Pero en el día eran unos espacios hermosos, expositivos. Eran unos espacios donde hacían exposiciones. Entonces, al yo estar en contacto tanto con el arte y con la música, aprendí un poco de quiénes eran estos artistas. Por eso cuando voy a Casa San Marcos, sé que es un Botero, sé que es un Kandinsky, sé que es un Picasso, reconozco esos artistas foráneos, porque son los artistas que enseñan en arte puro en las escuelas de artes plásticas de Venezuela. Retomando el tema, cuando sucede esto, yo comienzo a pensar en qué estoy haciendo con benaventures.com, porque estoy promocionando hoteles, estoy promocionando las cabañas, funciona, tengo seguidores, todo lo que tú quieras, pero esta persona
continúa exponiendo y no vende sus piezas. Tengo artistas y tengo artesanos grandes amigos que siguen exponiendo y no venden sus piezas. ¿Por qué sucede esto? Porque cualquier persona llega a un restaurante donde hay una pieza, vamos a nombrar a alguien, donde hay una pieza de un Ángel Emir Ojeda, por ejemplo, extraordinario artista plástico y una persona con una sensibilidad maravillosa, gran amigo personal de mi esposa y mío, ha ido a nuestra casa, hemos compartido con Emiro, tengo piezas de Emiro en casa. Estás en un restaurante, tienes una pieza de Emiro al lado de tu mesa y tú la ves y piensas que es un adorno. Piensas que es un simple adorno, aunque en la firma de él diga Emiro. Ni sabes quién es Emiro. ¿Por qué no sabes quién es Emiro? Porque no nos hemos, y lo digo con toda franqueza, no nos hemos encargado de dar a conocer quién es Ángel Emir Ojeda. Voy a traer a colación una anécdota importante que me sucedió estando en la isla de Margarita. Estamos mi esposa, mis niños y yo en un hotel que lastimosamente ahorita ya está cerrado. Se llamaba el Tropical Refuge, ¿okay? Un hotel increíble tipo cabañas, donde nosotros teníamos con ellos un intercambio de publicidad. Ellos nos daban una semana gratis, all inclusive. Y nosotros les hacíamos publicidad en benaventure.com. Y yo iba una vez al año con mi familia, una semana, chévere, nos quedábamos en el hotel. Pero un día recuerdo claramente que estábamos en el hotel y hay una pieza en el hotel de una muñeca. Podía ser una virgen, podía ser una representación de una mujer con la cabeza inclinada. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Nunca había visto esa pieza. ¿Okay? Ya teníamos, no sé, 8 años, 9 años con Benaventure. No sé. Y yo le pregunto a la persona encargada, Emilio, si no me equivoco. Realmente no recuerdo el nombre y pido disculpas por eso. Le digo, ven acá. ¿De quién es esa pieza? Y él me responde y me dice, ¿te gusta la pieza? ¿Te llama la atención? Sí. ¿De quién es? Siéntate, vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de la pieza. Y eso no me pareció tan increíble, porque él me hubiese podido sacar adelante y decirme, no, esa pieza es de tal persona y ya, ¿me entiendes? Pero él, estando en Margarita, se dio la tarea de explicarle a una persona que estaba hospedada en su hotel, no sé si era porque yo era de benaventure.com o no, pero no importa, a mí me pasó y es mi experiencia. Él se sienta conmigo, empezamos a tomarnos un café y me dice, mira, esa es una pieza de un señor que vive muy cerca, me dio la dirección y me dice, esa es una pieza de William Senges. William Senges lastimosamente ya nos dejó en este plano terrenal, pero me contó un poco lo que hacía William, por qué esa pieza estaba allí, que él no vendía esa pieza, que él utilizaba esa pieza era justamente para promover a los artistas y artesanos que el hotel tenía cerca. De hecho, empecé a ver y tenía variada artesanía de otras personas que también son de la isla. Y toda su decoración era de personas de la isla, que me parece maravilloso. Y no estaba a la venta justamente porque él hacía lo que hizo conmigo. Hablar con la gente de quién es el artista o quién es el artesano, le contaba un poquito la historia y le decía dónde vive el artesano. Y él estaba construyendo un turismo maravilloso porque llevaba a la gente a que fuesen. No me llevó. Él me dijo dónde quedaba el taller de Senges. Me dio el teléfono de Senges. Yo llamé a William personalmente y le dije, mira William,
yo estoy hospedado aquí, estoy viendo una pieza, que no sé qué más, sin decirle que yo era Benaventurs. Y él me dice, Eduardo, cuando quieras, vente a mi taller, ¿ok? A lo que quiero llegar es que fue tan maravilloso lo que yo viví en ese hotel. Y es justamente la intención de lo que es Benaventurs.com. Lo que sucedió con aquel artesano que yo les digo que no vendió ninguna pieza, es justamente por la falta de conocimiento que existe respecto a los artesanos en Venezuela. ¿Qué es lo que yo quiero? Que cuando tú vayas a un hotel, a una cabaña, y te consigas a un Antonio Evis, a un Ángel Emir Ojeda, a un Norberto de Abreu, un Armando Villalón, un Germán Febres Cordero en Mérida, que hay mucho Germán Febres Cordero y tiene una historia bellísima, Germán. Una pieza de Grés de Leonor Lezama, o simplemente te consigas, y digo simplemente porque es lo más hermoso, que tú te consigas en una mesa una pieza artesanal creada por el maestro artesano Mario Calderón. O sea, que tú sepas que ese mago que está allí, o esa noria, o esa muñequita, o ese payaso, o cualquier cosa que esté en ese lugar, y que tú sepas entender que detrás de esa pieza está una persona con la sensibilidad y la magnificencia, porque esa es la palabra con la que yo puedo definir a mi hermano, a mi amigo, don Mario Calderón. Mario Calderón es alguien que está, lo tenemos vivo, es dueño de un patrimonio cultural de Venezuela que es la Casa del Juguete en Mérida. O sea, es una cosa increíble y lo tenemos vivo, señor. Que ustedes estén en una posada, en un lugar y digan, wow, esto es un original de Germán Febres Cordero. Que si te cruzas en la calle y ves a un Armando Villalón, y me pasó. Yo estaba en un restaurante con mi esposa en Valencia. De hecho, estábamos comiendo con Ángel Emir Ojeda. Y se para un señor, de repente. Y los dos nos quedamos así. Ángel Emiro y yo nos quedamos así. Es Armando. O sea, tener frente a nosotros a un Villalón. A Armando, lo teníamos ahí. Pues nos acercamos a él. Lo saludamos como si fuésemos grandes amigos. Y no, yo no lo conocía. Emiro lo conocía. Yo no lo conocía. ¿Okay? Sabía quién era, pero no lo conocía en persona. Pero al reconocerlo quise ir hasta él. Y quise reconocer su trato. Y le di la mano y me tomé fotos con él. Ahí está la foto. Miren la foto. Y eso quiero que suceda. Que si tú te consigues en la calle a una persona, pues tú te acerques a él. Hables con él. Le estreches la mano. Incluso, vamos a tomarnos un café. Vamos a hablar de tú y tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Reconocer el valor de esa persona es exactamente lo que nosotros queremos, que se reconozca la parte humana del artista. No queremos hacer una entrevista, no queremos hacer un programa donde simplemente hablemos de las piezas o de un cuadro, de cuáles son las técnicas que necesitas para hacer esa pieza o ese cuadro, sino queremos que conozcas la parte humana, la parte sensible, su casa, que conozcas qué lo llevó a ser artista plástico, que tú puedas irte de vacaciones y puedas llegar a la casa de Miro, ¿por qué no? Puedes llegar a la casa de Armando Villalón, que tú puedas conocerlos y compartir con ellos, ¿okay? De ahí viene la necesidad de Creando Ando. Creando Ando va a ser un programa en YouTube, lo vamos a montar en YouTube, ¿okay? Donde vamos a hacer entrevistas. Cada episodio va a ser una entrevista a un artista, a un artesano, a un creador, porque entendemos claramente que un territorio se hace a través
de sus manos creadoras.